Buenas, ¿qué más pues? ¿Cómo están? Feliz y contento. Bueno, antes bienvenidos a esto que se llama Habemos Biblia, el capítulo número 20. Y yo les había dicho que el episodio número 20 iba a ser especial. Hacía 2 meses que no había grabado episodio porque estaba buscando hacer algo especial y se me acaba de ocurrir. Estamos por acá en la montaña y obviamente les quiero, antes de todo, les quiero presentar a mi amigo Jason Durán. Buenas, soy Jason, me congrego en la iglesia con Cristian Vale. y bueno, un privilegio poder estar aquí, compartir con Cristian la palabra de Dios y con usted. Amén, amén. Jason es uno de mis hermanos. Jason es una de las personas con las que comparto mucho y me gusta y disfruto mucho hablar acerca de la Biblia, de teología, de muchas de nuestras ocurrencias. Pero en orden, todo en orden, ¿sí o qué? Todo en orden y para bendecir la iglesia, para bendición. Entonces, nada, estamos aquí compartiendo con los hermanos por acá en la montaña, en una cabaña, un momento muy especial, un tiempo muy bonito. Desde esta mañana estamos por ahí hablando de fe cada ratico. Nos sentamos ahí a departir y compartir ahí acerca de la fe y nada, es un privilegio para nosotros hablar de fe siempre que Jason se me arrima, ya este man con qué ir a salir y así sucesivamente todos nos gusta, a todos nos gusta compartir mucho acerca de fe y nada, yo les dije que iba a ser un capítulo especial y esta no es la única sorpresa, pues ahí vienen más sorpresas en este capítulo, entonces póngase cómodo, siéntese, coja su libreta y su Biblia y tome apuntes que Dios va a hablar hoy. Bueno, manito, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Sí, un poquito aquí. ¿Te cogí de sorpresa? Sorprendido. Le acabé de decir a Jason, le acabé de decir, bro, quiero grabar Habemos Biblia contigo porque va a ser un capítulo especial. Le acabé de decir. Quedé en blanco. No le respondí así de repente, pero sí, un privilegio poder compartir la verdad, la palabra de Dios y bueno, una conversación simplemente aquí donde meditemos qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Y bueno, pues confieso que es la primera vez que hago... que salís ahí hablando. Sí, la primera vez sí, por las redes de por sí, así como tal. Duro. Bueno, a los que siguen el hilo, bueno, de pronto los que vieron el capítulo 19, terminamos hablando de cuando Jesús sana a un paralítico que lo llevan los amigos y lo meten por el techo y toda la vuelta. Eso fue el capítulo 19 de Habemos Biblia. Y queríamos continuar para seguir con nuestro capítulo 5, con Lucas, el lema, o por decirlo así, el tema en Habemos Biblia justo en este momento, porque la idea es continuar con más temas bíblicos, hablemos de Lucas, que es el historiador en los evangelistas. Y Lucas, bueno, vamos en el capítulo 5, estamos terminando el capítulo 5, vamos aquí a hablar un corto mensaje del momento en el cual Jesús llama a Leví o a Mateo, ¿sí? Y quiero que lo leamos. ¿Lo vas a leer, hermanito? Sí. Del 27 hasta aquí, acá. Bueno, la palabra del Señor dice así. Perdón si se mueve mucho, pero aquí tenemos el micrófono con cable, entonces ustedes entenderán. Bueno, dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Amén. Amén, bro. Eso es un texto, bro. ¿Qué tenés por decir ahí?
Eso es un texto hermoso de cómo inicia. Yo cuando pensaba en esto esta semana, porque esta semana como que empecé a leer el texto y a meditar, no tomé notas ni estudié nada, la verdad, pero sí venía meditando en el texto y era de cómo Jesús, o sea, a qué gente se le ocurría a Jesús invitar a su proyecto más importante. Yo pensaba eso y yo decía, si yo en ese momento tengo un super proyecto, un megaproyecto así super top, que yo sé que va a cambiar el mundo, que yo sé que va a cambiar la historia por completo, que es el proyecto de Jesús. ¿Sí? Si yo sé que tengo un proyecto de esos en mis manos, ¿a quién voy a escoger yo para causar el impacto que necesito causar con mi proyecto? ¿Sí? Sí. ¿Y qué ibas a decir? Pues no sé, digamos que si uno quiere de por sí hacer las cosas mejor posible, uno pues elegiría a las personas mayormente capacitadas. Sí. Es que Eh, son de dudosa procedencia los que Jesús escoge. Todavía. no, si la verdad pues uno llamaría de por sí personas que de por sí fuesen justas, fuesen personas correctas, íntegras en muchas áreas y capacitadas para poder realizar una gran misión de la cual Jesús encomendó. Entonces, ese sería el pensar de uno. Sí. El pensar de uno, pues lo más obvio y lo más lógico de por sí. Aquí en Lucas, Jesús, según Lucas, no sé si me equivoqué, no me acuerdo porque soy muy malo para la memoria, pero hasta donde yo creo que sé, Jesús solo ha llamado a 4 personas, que es Andrés, Pedro, Juan y Jacobo. Hasta ahí solo ha llamado a 4 y en Lucas, no sé en otros, hasta ahí solo ha llamado a 4 y Levi sería el quinto. Entonces ya uno va viendo qué tipo de personas es que está llamando Jesús para su obra. Y lo más teso es que, a ver, la idea es que entre los que yo vaya a llamar, que al menos entre ellos haya coinonía, entre ellos haya como que se sientan bien los unos con los otros, que se sientan cómodos, pero no, entre estos mismos personajes había muchas diferencias. Entre Pedro, entrando entre Pedro entre el combo de Pedro, que eran los pescadores, porque hasta este momento solo había llamado pescadores, y Leví, que era el chupasangre de ellos en palabras de nosotros. Aquí podemos expresarnos Sí. en palabras coloquiales. Coloquiales. No, de por sí la serie de Chosen nos muestra una parte de cómo podría haber sido esa relación. Y no está muy lejos de la realidad porque es que eh, todas estas diferencias pues, que llevaban todos los discípulos de Jesús eran muy evidentes. Entonces, Leví, el cobrador de impuestos, y rechazado tanto como por los judíos y por todas estas personas que de por sí eran pobres, por lo menos Pedro, que era pescador y tenía que dar los impuestos. Entonces, había no solamente una pequeña diferencia, sino que rencor, odio, muchas cosas guardadas, contenciones en el corazón que para que estas personas pudieran hacer cosas unidas, wow, se necesitaba un milagro ahí, un milagro ahí interior de sanidad, de algo que solamente el Señor pudo haber hecho, podría haber hecho, porque muy complicado, la verdad, las tensiones que había entre cada uno de ellos, principalmente por falta de carácter. La Biblia nos expresa como los hijos del trueno actúan y reaccionaban de una manera. Ya lo último, ya llevaban añitos con Jesús. Jesús mismo le dijo, ustedes no saben qué espíritus son, por no actuar con misericordia, con compasión, sino que ellos que iban a ir de una, actuar pues como actuaban los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces puede crear juicios a través de sus propias manos. Entonces, muy complicado, muy complicado. Jesucristo, el Hijo de Dios, lidiando con este tipo de temperamento, carácter, y no solamente él con ellos, sino entre ellos mismos. Y la verdad, una situación muy. En el llamado de Dios, en el llamado que Dios, o mejor dicho, en la gente a la que Dios llama, se nota más la gloria de Dios. De hecho, eso estamos hablando ahorita cuando estábamos hablando acerca
de aquellas personas que creen que porque Dios escogió a unos para salvación y a otros no, porque es algo que vemos en la Biblia y es algo muy hermoso. Y lo hablamos y decíamos, más bien no deberíamos de preguntarnos, que es la gran pregunta que vos decías, no deberíamos preguntarnos por qué a unos sí, a otros no, sino más bien deberíamos preguntarnos por qué me eligió a mí, ¿sí? Y es en ese contexto, en el llamado de Leví, porque llamar, o sea, el llamado que Jesús le hace a Leví, siendo Leví quien era, para su contexto y para su cultura, quien representaba a Leví, que era el traicionero, que era, según The Chosen, también nos muestra como el contexto cultural de ellos, que lo tenían como traicionero por haber abandonado su pueblo y tirarles, antes en vez de apoyarlos, tirarles a ellos como pueblo. Entonces se ve mucho, se refleja mucho la gloria de Dios, se refleja mucho la misericordia de Dios al llamar a quienes llama, y que es algo que todavía se ve, que es algo que todavía se ve, porque todo aquel que es llamado por Dios entiende que no se merece ser llamado por Dios. Sí, la verdad, el llamamiento de Jesucristo es totalmente un llamado inmerecido. Cristian, mencionándome tú, pues todavía con el contexto histórico en cual estaban los discípulos, y que incluso hay una parte donde Jesucristo habla, si no me equivoco, donde dice de que si esta persona falla, ir contra tales personas para que estas personas se arrepientan. Es decir, si él no quiere acatar de por sí o darse cuenta de que está cometiendo un error, está fallando, dice una parte como que tratarlos como publicanos. Sí. Ya, así, ese era el nivel de... Sí. Sí. Entonces, hay un trato muy hostil, muy hostil, la verdad, a estas personas que cobran impuestos de su mismo pueblo, sí. de su mismo pueblo. Entonces, la verdad, gracias por la misericordia de Cristo, de que Él, eso fue su plan, pues el plan perfecto de Él, para que toda la gloria de por sí sea para Dios, de que Él eligiera todas estas personas que de por sí no se merecían. Yo no sé, el mismo Leví, el mismo Mateo, que se le cambia el nombre a Mateo, ¿cómo pudo haber reaccionado? Es que ¿Cómo pudo haber reaccionado a ese llamado que, porque Jesús es judío? No lo está llamando un gentil, pues lo está llamando un judío. sí. Y En la reacción de Mateo se nota cómo fue, o sea, en lo que vemos se nota cómo fue su reacción, que dice, dejándolo todo en ese momento, dice, no sé si se está escuchando, dice, entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Ahí se nota como esa importancia que Leví le dio a ese llamado que Jesús le hizo. sí, podría ser que de por sí era un milagro. Es decir, algo que era muy imposible que llegara a suceder, que llegara a pasar. Y realmente esto viene de Dios. Y gracias a Dios, pues, sintió él este impulso de ir y reaccionar ante esta gran misericordia, hasta esta gran gracia. Cuando lo que llaman llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz. Dilo. Gracia irresistible. Desarrolla tú. Eh, Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. La verdad es así. Más allá que fueron palabras, yo creo que estas palabras penetraron en el alma de Leví. Esas no fueron simplemente palabras. Quizás otras personas lo escucharon y escucharon que Jesucristo dijo estas palabras, pero él no solamente la escuchó de manera audible por medio de sus sentidos, sino que esas palabras penetraron en su alma e hicieron que su alma de por sí reaccionara. Si siente uno gozo al leerlo, porque en este momento justo, o sea, mientras lo leemos y hablamos del tema, siento como un gozo, como tan impresionante, tan tremendo de ver cómo Jesús llama a los que llama. ¿Qué habrá sentido Mateo en ese momento, bro? ¿Qué habrá sentido Mateo al saber que todo el mundo en su pueblo lo estaba rechazando y lo iba a rechazar por toda su vida? Jesús lo llamó, Jesús lo llamó y le cambió su historia. Aquí hago un paréntesis, bro, y quería preguntarte, manito, ¿en qué momento de tu vida estabas
cuando sentiste que Jesús te llamó? Pues de por sí uno sin Cristo está por los suelos. Y sí, de por sí en esa condición, una condición De los donde, suelos a los cielos. una condición muy Deplorable. Deplorable. esa. Si la repito, creo que la hago. Pero sí, y uno ve la mano de Dios, la verdad, obrando de manera sobrenatural porque es un milagro. Y que uno pueda tener este sentimiento de fe, no sé si se podría decirle con sentimiento, pero tener este tipo de Ese inclinación, impulso. es una inclinación y al llamado de Dios, a lo que de por sí el Señor quiere hacer en nuestros corazones. En un momento donde hay tanta necesidad, pues el corazón, en medio de circunstancias difíciles, donde uno quiere respuesta, donde uno prácticamente está en tinieblas y en Cristo haya luz, donde uno está sin esperanza y por su misericordia y sus palabras uno encuentra fe, encuentra vida. Entonces, un momento de muerte, donde de por sí sus palabras, como él dice que son vida, dan vida al alma y uno, bueno, esto es diferente, esto es algo diferente y es algo que está sucediendo en mi interior y maravilloso, maravilloso, donde uno se da cuenta de que esto no lo encuentra en otro lado y ahí es, ahí es. Y según, bueno, para ir ya dándole conclusión al tema, dice, más tarde Leví hizo un banquete en su casa, en respuesta, o sea, me imagino la dicha que ese tipo sentía en su corazón. La reacción de gratitud, de agradecimiento, ¿cómo expreso? Y eso es muy importante, cómo nosotros expresamos la gratitud, nuestra gratitud al Señor, al entender que fuimos llamados por Él, al entender que justamente ahorita, perdón por el ruido, ahí por allá las chicas están en su folgorio, pero que cómo es cómo debe ser la gratitud de nuestro Señor, de nosotros, perdón, al entender que nuestro Señor cuenta con nosotros para su reino, de que nuestro Señor cuenta con nosotros para seguir expandiendo su reino, y por eso es que hacemos esto. Yo de pronto en muchos momentos me limitaba y todavía lo pienso, todavía digo como que no tiene sentido ahí hacer un video para subirlo, pero al pensar de que esto está aportando a que el reino de los cielos se siga expandiendo, a que su evangelio y su mensaje se siga expandiendo, porque usted va a compartir esto, porque usted lo va a compartir con su tía, con su abuelo, con todo el que usted cree que necesita escuchar, que es llamado por Dios. Usted es llamado por Dios. Entonces eso es lo lindo de que esa debe ser nuestra respuesta en gratitud al Señor, en gratitud al servicio. Y nos dice, bueno, dice, más tarde le vivió un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor, y muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. O sea, en la mesa, esa mesa me encanta, loco. Esa mesa me parece una cosa hermosa, porque muchos de nosotros como cristianos, muchas veces, solo queremos compartir, y de hecho utilizamos versículos sacados de contexto para decir que no podemos compartir mesa con pecadores, ¿sí me hago entender? O con personas que no están lejos del Señor, pero si Jesús tuviera favoritos, para mí fueran esos, loco. Si Jesús tuviera favor, aunque la Biblia enseña que Jesús no tiene favoritos, que Jesús, exacto, pero si Jesús tuviera, digamos que Jesús tuviera, eran esos los que nadie quiere, con los que nadie se quiere sentar, los que todo el mundo desprecia, los que llamaban más adelante escorias, que ellos dijeron, Jesús, Jesús qué hace con semejantes escorias. Si Jesús tuviera favoritos, fueran esos, brother, y qué lindo como nuestro Señor viene a untarse, viene a humillarse de tal manera que se sentó con gente que no era digna de él, brother, y que aún sigue siendo de esa manera. No, Jesús contó lo que hizo porque Jesús cambió la historia. Eso es algo totalmente evidente. Partió la historia en dos, antes, después de Cristo. Lo que él hizo fue impresionante. Y como dice Juan, que si se escribieran todas las cosas que él hizo, que es como una expresión, ¿cómo se llama el lenguaje literario? Es como una hipérbole. Hipérbole. Sí, como una exageración. Una exageración. Sí. Pero dando a entender lo impresionante, todo lo que Jesucristo hizo, su fama se extendió. Y todos la élite religiosa, pues los fariseos que guardaban la ley,
de manera estricta. Ellos conocieron su fama, todo lo que él hizo, todo lo que estaba haciendo. Entonces, de alguna forma u otra, había cierto reconocimiento. Amén. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentar o igualarte? Sí, porque Igualarte. hacerse a la Eso mesa era hacerse igual con eso, ellos. Sí, sí, es sí. sentarse a la mesa es eso. Y intimar. ¿Cómo es? No tiene acepción de persona. ¿Cómo es? Dios no tiene favoritos, sino Íntimo. íntimos. Pero sí, es esta escena o esta parte tan especial que tiene que ver con la mesa, con el sentarse, en participar de los alimentos y entrar en comunión, es muy, muy, muy de por sí especial en cuanto a la comunión. Entonces, la comunión tiene que ver con eso, pues, que unas personas tengan una o dos cosas en común. Entonces, las personas reconocían a simple vista quiénes eran con esta persona que Jesús se sentó. Lo conocían y no sé, Amén. Jesús tenía una buena fama, pero los otros chicos no. Amén. Entonces, gran ejemplo, la verdad, de Jesucristo, cómo se puso y mostró su gran misericordia, su amor para con cada uno de ellos, compartiendo, riéndose sin prejuicios. Pero ahí hay algo que nosotros debemos entender, bro, y es el tema de ponerse en modo misión. Jesús estaba en modo misión. Entonces, en modo misión, la mesa representa el campo de misión, bro. Entonces, Jesús estaba en ese momento sanando, porque justamente después lo menciona, porque el tema, el verso dice, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, aunque aquí hay texto, hay teólogos que dicen que Jesús aquí estaba siendo sarcástico, porque si había alguien que estaba enfermo eran ellos, ¿sí me hago entender? O sea, Jesús ahí juega con nuestras mentes. Pero hay algo muy lindo, y es que Jesús está en misión y que nosotros deberíamos entender ya nosotros como llamados desde la posición de llamados, y entender de que estamos en misión también, porque fuimos llamados a eso, a la misión. En el último capítulo de Mateo, Jesús nos comisiona, los comisiona y los envía. Nosotros también somos enviados, y que tenemos que estar viendo en todo momento. Ahorita lo hablaba con mi esposa porque esta mañana me levanté reflexivo. Entonces yo ahorita hablaba con ella y le decía, Meditador. sí, yo esta mañana, en ese momento estoy en un aura, brother, no sé si lo estás sintiendo, mentiras, pero yo pensaba que a veces nosotros nos falta mucho ser muy intencionales con las personas que compartimos, porque Pablo todo el tiempo está hablando acerca de ser intencionales con persuadir a las personas, con convencer a las personas de que necesitan un Salvador, de que necesitan a Jesús. Y ahí a veces nos parchamos y decimos, no, nosotros ya estamos salvos y nosotros ya estamos tranquilos, que el Señor los salve. Y claro, hay que predicar, pero lo hacemos de vez en cuando. Pero hay que ser más constantes, hay que ser más intencionales con las personas que nos sentemos. Hay que saber que estamos en misión. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en misión del llamado. Sí, nosotros no sabemos, ojalá pudiésemos tener esa visión de rayos X. Para saber quiénes sí, quiénes no. No, y ver la condición del corazón de la otra persona. Y hay muchas personas heridas. Y como la verdad mencionaste en cuanto al versículo de que Jesús estaba sanando totalmente los corazones, las almas de estas personas totalmente necesitadas, y un acto totalmente de amor y de ejemplo para con cada uno de nosotros, siguiendo esos pasos, los pasos de Jesús. Y la verdad, en este momento íntimo donde Jesús está cara a cara, mirando, compartiendo, mirando en el mismo nivel, ojo a los ojos, como el reflejo del alma. Jesucristo manifiesta totalmente su misericordia al compartir con ellos. Entonces, un gran ejemplo con cada uno de nosotros, de que la verdad hay muchas personas afuera que, más allá de que decirle, hablar quizás con prejuicios, porque todos somos pecadores y fallamos, y a veces no hay que recordárselo, aunque
quizás hay muchas personas que no se creen que son justas, que no se creen que son pecadoras, se creen justas, que uno dice, oye, nosotros todos somos pecadores, pero hay muchas personas que sí están pasando por una aflicción profunda por sus errores, por su falla, y que uno le diga, bueno, tú pecador, y no me vas a repetir ya algo que necesito sanar, necesito esperanza en mi alma, porque estoy afligido por esta condición que estoy pasando. Entonces la compasión es eso, poder sentir lo que ellos están sintiendo como pecadores, porque nosotros todos, aunque uno, gracias por la misericordia de Cristo, no está en las cosas de Dios, pero y le da vida a nuestra alma, pero de igual forma uno todavía tiene esta naturaleza pecaminosa. Seguimos batallando. Seguimos con una lucha interna, identificarnos con esta lucha interna de que hay personas que de por sí tienen esta lucha interna, pero no tienen a Cristo para poder combatirla. Y es más difícil. Ese es un Entonces, llamado, bro. Aprovechamos ahí para hacer el llamado a aquellas personas que no es casualidad que estén escuchando esto, no es casualidad que te hayan mandado esto si te lo mandaron, o que seas una persona que todavía quizá no está, nos visitó, que todavía no está en los caminos de Dios, pero sientes que necesitas algo, sientes que necesitas un Salvador, y es que sí, todo el mundo necesita un Salvador. Toda persona aquí nacida en este planeta necesita un Salvador eterno, y ese Salvador eterno es Jesús. Entonces, manitos, como persona que ya milita en las filas de los cielos y en el ejército del Señor, por decirlo así, ¿qué le puedes decir, manito, a alguien que necesita ser llamado? sí, todos nosotros tenemos errores, muchas fallas. Nosotros, más allá de que la palabra dice que el que no creyese en él, de por sí es condenado, nosotros mismos nos flagelamos por nuestros errores, nos autocondenamos. Entonces estamos de por sí en una condición que necesitamos la verdad, ayuda. Reconocer que nuestro corazón no está bien, que nuestro corazón se trata de llenar con muchas cosas que al final no termina enfermando más. Y Jesús, Jesús es el único sanador del alma. Entonces te hacemos este llamado que Jesucristo de por sí está llamando. Él constantemente por medio de su palabra está emitiendo su voz y que quiere que penetre en el alma de cada persona y que pueda entender de que en Jesucristo puede encontrar verdaderamente la paz. Una paz que no se puede encontrar en ningún lado. Un gozo totalmente diferente. Solamente Jesucristo puede producir eso que la verdad necesitamos en nuestro interior. Y esta puerta está abierta para que puedas entrar. Esa puerta es Cristo. Esta puerta es una puerta de esperanza, una puerta de vida. Y te hacemos esta invitación, este llamado, que no es un llamado de uno, es un llamado de Dios, que el llamado de Dios es que Él es el que es eficaz. Y que puedas meditar, Señor, que tú estás queriendo decirme, porque de por sí quiero escucharte, quiero escuchar tu voz. Estoy sin dirección, oscuridad, reconocer de que estamos perdidos y reconocer que Jesús, Dios de por sí es bueno, es fiel, a pesar de que pasamos por circunstancias, vemos que quizás no sea bueno, pero Él es bueno, Él es fiel y Él está buscando esa oveja perdida, con la capacidad de poder dejar quizás a las que son justas o las perfectas, aunque nos ama todo, pues, pero con la capacidad de dejar para manifestar este inmenso amor y misericordia de ir en busca de aquella persona que está perdida totalmente, de esa oveja que de por sí está en un lugar de sufrimiento y de que él mismo se compadece, siente este dolor profundo y hace ese llamado y te jala, porque la verdad con nuestras propias fuerzas no, imposible. Solamente es nosotros rindiéndonos y reconociendo que nosotros ya, si acaso nos agotó las fuerzas, no podemos más, te necesito. Amén, manito, gracias, bro. Muchas gracias.
sentí al Señor aquí en este episodio. No es que en los otros no lo haya sentido, sino que todo ayuda. Y nada, qué bonito hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser un placer, siempre va a ser un privilegio para mí y para nosotros conversar. Siempre es un privilegio, bro, hablar de la gracia y el amor de nuestro Señor. Entonces, nada, esto es un llamado para aquellos que, que necesitan de su Salvador. Está a disposición. Si estás escuchando esto, no es boba de nosotros, es que te está llamando, te quiere salvar, te quiere dar esperanza. Nosotros no es que no suframos, como dice Pablo, sufrimos con una esperanza, que es una esperanza eterna en el Señor. Entonces, es una invitación. A continuación, les voy a dejar unos videos de unos amigos que nos van a compartir acerca de su llamado, acerca de cómo el Señor les llamó. Y nada, disfrútenlo, espero que haya sido de mucha bendición. Antes de, manito, a mí me gusta recomendar un libro. Siempre que hacemos el capítulo de Habemos Biblia, recomendamos un libro. Aquí no lo tenemos así físico, pero ¿qué nos recomiendas vos? Que vos sos lector. ¿Qué nos recomienda, manito? Un libro. Sí. Ya está el de Charles Spurgeon que tú me prestaste, ya lo recomendé. Ya recomendé el Progreso del Peregrino también, que te lo estás leyendo. Entonces, para que tengas en cuenta eso y recomendes uno de los que... Creo que me hablaste uno de por ahí de Jonathan Edwards. No sé, háblanos ahí. Suéltalo. El de Jonathan. No sé. Porque es una serie sobre los héroes de la fe, y la verdad el de Charles Spurgeon es muy bueno. Hay otro que es de Jonathan Edwards, una persona en el siglo XVII, siglo XVIII, muy usada por Dios y una persona piadosa. Entonces nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos depender más de Dios. Se llama la resolución inquebrantable de Jonathan Edwards, y que nosotros podamos vivir una vida que así con nuestras pocas fuerzas podamos depender del Señor. Gracias, manito. Ya dice el nombre, sí. Ahí está el nombre. La inquebrantable resolución de Jonathan Edwards. Ahí está. Bueno, familia, espero que estén pasando bien. Nada, Dios los bendiga mucho. Disfruten ahí los testimonios de los amigos. Y ustedes son unos guapos. Dios los bendiga. Qué duro. Quedó bien bonito. Bueno, la siguiente invitada, ya la recuerdan, ¿cierto? Son 3 minuticos. Ya la recuerdan, es nuestra amiga Sara, que ya huele rico porque ya se bañó, es temprano. Su servidor está tratando de aclimatarse para ir al baño. Es la primera vez que estoy haciendo un podcast sin bañarme, pero es porque está muy temprano, sí, entonces no importa. Bueno, Sara, el podcast, bueno, yo ya te había hecho las preguntas, pero yo creo que va a hacer otras preguntas. Pero el podcast se trató del llamado que Jesús le hizo a Mateo, a Leví. Cuéntanos rápidamente en qué momento estabas cuando te sentiste llamada por Dios. ¿En qué momento de tu vida? Bueno, primero estaba muy joven. Bueno, ya me conocen, sí, ya saben la historia. Entonces, no, pues estaba muy joven. Pequeña, 14 años, ajá, entonces pues en ese rango de edad uno no entiende muchas cosas, y más en el tema de adentrarse como a conocer de Dios, porque al fin y al cabo pues uno es muy ajeno a esos temas, pero empecé pues más que todo por curiosidad. Me llamó mucho más que todo la atención en la escritura, la palabra. Y bueno, sentí que desde ahí todo iba a cambiar. Entonces sentí que desde ese momento fue mi llamado. ¿Te sentiste llamada por Dios? Sí, llamada por Dios. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió cuando Dios te llamó a tu vida? ¿Qué cambió en tu vida? No, yo creo que mi manera de pensar, mi manera de vivir, en una adolescente que piensa que la vida es una sola, que las influencias, las amistades, entonces
tocó alejarme, tocó tomar ciertas decisiones en saber en qué me estaba metiendo, o sea, ser consciente de que todo este tema me involucraba también un negar, entonces nada, iba a ser un cambio en cuanto a todo, amistad, familia, todo, todo. Y la última pregunta, yo le dije que era rápido. La última pregunta o que nos hables. Mateo, cuando recibe el llamado de Jesús, dice, lo deja todo y lo sigue, pero enseguida dice el texto que Mateo hizo una fiesta en su casa. Uh-huh. Mateo hizo una fiesta en respuesta a ese llamado, invitó a muchos de sus amigos pecadores y en la mesa esa mesa fue extraordinaria, muy hermosa, porque esa mesa era Jesús el invitado de honor y una cantidad de pecadores indignos de él, pero esa fue la respuesta de Mateo al llamamiento de Jesús. Ahorita conociendo tú que eres llamada por Dios, ¿cuál va a ser tu reacción de aquí en adelante? Aunque ya sabemos, porque tú eres una persona que sirve, que ama a Jesús, yo te he dicho mucho, tú amas mucho a Jesús, pero de aquí en adelante, conociendo que te falta mucho por vivir, por hacer, porque Dios mediante te faltan muchas cosas por cumplir, ¿cuál va a ser tu reacción a ese llamado de Jesús? Bueno, no, yo creo que sí, yo creo que todos los días es un constante negar. Entonces, todos los días es recordarme mi dependencia total de Cristo, de la cruz. Entonces, ¿qué más que mi vida? Todos los días vivir para rendirme a Él, para vivir para su voluntad, porque todos los días nunca va a ser suficiente. Todos los días deseo asombrarme más por Él, deseo, sí, disfrutarlo, deseo conocerlo, deseo admirarlo, porque nunca va a ser suficiente. Hasta el día que Él vuelva y que estemos allá, va a seguir. Entonces, nada, mi entrega absoluta. Cuando lo dices así como que... Mi entrega absoluta, así es. Gracias, gracias Sara. Sara, gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, uno de nuestros invitados para hablar acerca del llamado, el capítulo se trata, ya lo vas a ver, sí, de pronto no estabas acá mientras hablamos con Jason, pero el capítulo se trata del llamado que Jesús le hizo a Mateo. Sabiendo quién era Mateo, conociendo el contexto de Mateo, el contexto en el que estaba Mateo justo cuando Jesús lo llama, que sabías que era recaudador de impuestos, claro. ¿En qué momento estabas cuando te sentiste llamado por Dios? Y cuéntanos un poquito acerca de tu contexto de vida. Bueno, un saludo. Es el Fercho. El Fercho versión negro. Un saludo muy especial a la audiencia. Mi nombre es Oswald, hermano de acá del Ciervo. Militamos en la misma comunidad. Entonces, muchas gracias, Cris, por la invitación. Bueno, ¿en qué estaba yo cuando el Señor empezó a hacer ese llamamiento? Principalmente estaba practicando, digámoslo, otro tipo de religión, muy aferrado, ya que desde pequeño me inculcaron una cultura en lo cual fui creciendo y fue el espiritismo como tal. Practicaba eso, incluso ya estaba a punto de que me iban a desarrollar como materia, y el Señor empieza a hacer ese llamamiento, pero yo no atendía ese llamamiento. Dios utilizó un hermano con el cual fue el que migré para acá, para Colombia. Soy venezolano. Y él me decía, vamos a la iglesia. Y yo le decía, no, yo no creo en eso. Pero muy dentro de mí estaba arraigado lo que yo aprendí y crecí pues con este del espiritismo. Pero el Señor, gracias por su misericordia le doy, porque él nunca dejó de intentarlo, y era cada vez más fuerte ese llamamiento, Utiliza otra persona para que yo vaya a la iglesia, y me dicen, yo te voy a presentar a una persona, y yo encantado, uno enamorado, pues fue una muchacha, yo encantado, enamorado, y fue una muchacha. Incluso cuando el Señor hace ese llamamiento, yo me estaba preparando porque yo iba para una fiesta.
¿cierto? Estaba esperando el pago de mi semana y ese pago nunca llegó. Nunca llegó ese pago. Y yo ya estaba organizado y bueno, llegó la hora del servicio. Me acuerdo yo que fue un 21 de septiembre, nunca voy a olvidar esa fecha, un día de amor y respeto. Y yo dije, bueno, si no fui para esta fiesta, si no llegó el pago, yo no pierdo nada con ir a la iglesia. Vamos allá. Vamos allá. Y resulta y acontece que yo le escribo a mi hermano, mira, espérame en la puerta que yo voy para ese evento. Y efectivamente yo fui para ese evento y bueno, desde ahí empiezo a conocer. Gloria a Dios porque a la siguiente semana no me tuvieron que invitar, sino que yo fui solo. Fui solo y fue muy rápido la conversión porque a los 2 meses ya yo estaba yendo a la iglesia todos los domingos. Incluso me pusieron a servir muy rápido y gloria a Dios porque el Señor obró de tal manera que eso fuera una conversión rápida. A pesar de que muchas veces me había hecho el llamado, yo lo negaba. Incluso cuando llegaban a evangelizar en mi hogar, yo me encerraba o gritaba, soy ateo, pero era porque había crecido en una cultura y había crecido en el espiritismo y eso, obviamente todo lo opuesto. Y bueno, desde ahí, de eso fue que el Señor me sacó. Gracias, le doy a Él y bueno, toda la honra y gloria sea para Él. Amén, amén, bro. Gracias, manito. Y hay en el tema que acabamos de ver, hay una reacción de Mateo. Cuando Mateo se sabe llamado por Dios y entiende que Jesús lo llamó, inmediatamente nos dice el texto que Mateo hizo una fiesta. Hizo una fiesta, invitó a sus amigos, los otros publicanos, los otros cobradores de impuestos, más pecadores en la mesa y a Jesús como invitado de honor. Ahorita o no sé hasta ahora cómo haya sido tu reacción a eso, pero sabiendo eso, sabiendo que después del llamado hay una respuesta, a partir de hoy, manito, a partir de hoy, ¿cómo va a ser tu respuesta a saber que fuiste llamado por Dios y que Dios cuenta contigo para su reino? ¿Cuál va a ser tu respuesta de aquí en adelante? No, yo creo que mi respuesta es la obediencia. La obediencia, creo que Mateo, incluso estábamos en clase y por cierto, tú hiciste una pregunta que se necesita para ser un verdadero discípulo, ¿cierto? Y yo expresaba que a cada discípulo que Jesús llamó, les dijo, sígueme, toma tu cruz, tu propia cruz y sígueme, ¿cierto? Y en eso hubo el principio de la obediencia, porque como Mateo era un hombre que tenía dinero, recolectaba mucho dinero, era cobrador de impuestos y una persona que es muy apegada al dinero le cuesta soltarlo. Quizás a mí me costaba soltar esto y Mateo fue obediente y yo quiero seguir siendo obediente y siempre que voy a donde el Señor a orar, le digo, Señor, es impresionante que tú entre tantos millones de personas en el mundo me viste a mí para ser copartícipe de esto tan glorioso, para que yo fuera regenerado, redimido por tu gracia. Y quiero, y siempre en mi corazón está esa gratitud de, Señor, gracias porque me miraste en medio de todo, siendo yo como era y aún, bueno, sigues obrando. Y yo creo que la mayor fiesta que yo puedo hacer es siempre serle obediente y creo que el Señor se contenta cuando una persona él es obediente a ese llamamiento y sin poner pero. Mateo no puso pero, Mateo dejó todo lo que tenía y bueno, vamos a darle y eso es lo que siempre quiero hacer, no ponerle pero al Señor y siempre a lo que Él me indique, me dirija a través de su Espíritu Santo, siempre serle obediente y que todo sea para Él. Anito, gracias. Muchas gracias, mi bro. Cuando sentí que Dios me había llamado, como tal, yo sabía que tenía llamado, porque sí había palabra desde antes de que yo naciera y bueno, desde muy niño vi que Dios me usaba y que había presencia de Dios muy fuerte en mi vida, pero pues obviamente por cuestiones de la vida, un mal hogar, malas experiencias, cosas que vivieron, pues estuve muy apartado en mi adolescencia, cuando fui joven, más o menos a los 16, 17 años,
y estuve muy alejado de Dios. Una vida en el mundo, perdida en la calle, drogas, alcohol, bueno, en fin, muchas cosas más. Y en ese momento hubo un momento muy crucial en mi vida y es que yo estuve abusando de sustancias y en ese momento tuve varias sobredosis en las que pues yo sentí que literalmente pues llegué a perder la vida y fue un momento en el que espiritualmente Dios me habló y me dijo, es hora de que vuelvas porque tengo propósitos y no voy a dejarte ir. Ese fue como el momento duro en el que yo tomé la decisión, dije, wow, Dios me está llamando de verdad y tengo que cambiar mi vida. Ya tenía la fe pues de niño, pero pues me había alejado demasiado y fue un momento mm, difícil porque me sentía muy vacío, muy seco en la vida, sin propósito, sin destino. Fue lo primero que pensé en ese momento fue como, bueno, si Dios quiere hacer algo conmigo, que lo haga. Simplemente me entregué sin pensar más, ya pensé que había perdido todo en la vida y dije, no tengo más que hacer en la vida. Entonces, si Dios quiere hacer algo conmigo, pues que así que lo haga. Entonces fue como mi sentimiento de decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más da? Hagámoslo, porque no hay nada más que tenga la vida, estaba totalmente sin propósito. Y lo más difícil, lo más hermoso, creo que es lo mismo, porque cuando sales de una vida tan trastornada, con la mentalidad en el mundo, con la mentalidad en que una mentalidad mediocre, sin identidad, vacía, hueca, generar esa identidad de lo que tú ya eres en Cristo es algo difícil. Cambiar tus hábitos, tu vida, tu manera de pensar, ser totalmente transformado, porque vienes de un mundo en el que no tienes nada, literalmente. Y vives, ahora tienes una nueva identidad y el problema es que no te acostumbras o no eres consciente de esa identidad que ya te dio Cristo, que Dios ya te ha dado. Entonces, muchas veces vivir dignamente de lo que Dios ya te dio es lo difícil, ¿sabes? Porque dices, yo ya tengo todo esto, yo ya estoy justificado, yo ya estoy bien, yo ya tengo toda la bendición de Dios, la sanidad, la santidad, el llamado ya lo tengo. Pero vivir de acuerdo a esto es lo que hace que muchas veces uno se frene, porque es una lucha constante en la que uno no debe olvidar vivir dignamente el Evangelio, como lo dice en Filipenses, de vivir dignamente el Evangelio del que ya hemos llamado a vivir esa identidad. Y es hermoso porque pues obviamente cuando lo vives sientes un cambio total y sabes que es la vida nueva.